Bien, ahora sí, estamos con la palabra de Dios para esta mañana y vamos a la Biblia, al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Gracias, Señor, por tu palabra. Lucas 10, 17. Hoy quiero hablarles sobre tengo autoridad. Levante su mano derecha al cielo y diga conmigo, tengo autoridad. Ahora dígalo creyéndolo un poco más. Tengo autoridad. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad, según el diccionario, es un poder que gobierna o ejerce el mando. Poder que gobierna o ejerce el mando. Vamos a leer lo que dice Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía caer del cielo como un rayo a Satanás. He aquí les doy potestad para hollar, que es pisar, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Alguien que diga amén. Y nada los dañará. Alguien que diga amén. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Así como les pasa a muchos creyentes, estos discípulos ignoraban el poder que Dios había depositado en sus vidas. Entonces Jesús los mandó a predicar, los mandó a compartir el mensaje, el evangelio, y se encontraron con que tenían autoridad, y se encontraron con que tenían poder. Y así de distraídos hay muchos creyentes hoy en día. No se dan cuenta lo que tienen hasta que lo experimentan, hasta que se encuentran en una situación donde tienen que usarlo. Y no van a faltar las situaciones en que tú vas a tener que usar la autoridad que Dios te ha dado. La autoridad que Dios te ha dado es para edificar, para bendecir, para levantar todo lo que es el reino de Dios. Pero es para abatir, destruir las obras del diablo y del infierno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y cuando ascendió al cielo, ya glorificado, nos dejó al Espíritu Santo y con Él, junto con Él, nos dio poder y nos dio autoridad para también destruir las obras del diablo como hijo suyo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces estos estaban sorprendidos porque se encontraron que no solo la gente los escuchaba y recibió el mensaje, tal vez no todos, pero muchos recibieron el mensaje, sino que los que estaban endemoniados eran libres. Y ellos nunca habían visto eso. Y aunque suena raro, hay mucho creyente que nunca ha visto eso en su propia vida. Tal vez lo ha visto al pastor liberar a alguien, tal vez ha visto en la iglesia, tal vez ha visto a algún diácono, pero no lo ha experimentado en su propia vida. Y esto es lo que le estaba ocurriendo a estos 70. Estaban sorprendidos. Por eso cuando volvieron a Jesús le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué esperaban? Claro que sí. El nombre de Jesús tiene todo el poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Decile al que está al lado, hay poder en el nombre de Jesús. Decile al del otro lado, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a su nombre.
Lo importante es que tú seas de Jesús, que tú le pertenezcas a Jesús. ¿Cuántos le dieron su vida a Jesús? Levante la mano. Gloria a Dios. Porque por ahí aparecieron unos sanguangos en la Biblia que dijeron: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. No. Jesús tiene que ser el que vos predicás, no el que predica Pablo. Vos no podés ir a orar por alguien y decirle: te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica el pastor Guillermo. No, vos tenés que decir: te echo fuera en el nombre de Jesús, que es mi Señor y es mi Salvador. Con esa autoridad tenés que ir. Si tu vida es de Cristo y tú estás en Cristo, entonces tú tienes esta autoridad. Los discípulos, estos 70, no lo sabían hasta que lo experimentaron, y esto lo tiene que experimentar todo cristiano. No es para algunos, no es para unos pocos, no es un ministerio específico. No, yo no tengo el ministerio de liberación. No, esto no es un ministerio, esto es un mandato. Vayan y hagan discípulos y a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero para ser discípulos muchas veces hay que liberar a una persona. Muchas veces para que esa persona se transforme en un discípulo tiene que ser libre primero. ¿Cuántos están escuchando? Y Dios te quiere usar a ti. Decile al que está al lado: Dios te quiere usar a vos. ¿Cuántos dicen amén? Dios te dio autoridad para tener al enemigo debajo de la planta de tus pies. Cuando dice ahí que nos dio poder, potestad para hollar serpientes y escorpiones, no es hollar de olla, es hollar de pisar. Y esos serpientes y escorpiones no son los que encontrás en el campo de acá a la vuelta, son los demonios. Diga conmigo: serpientes, escorpiones. Hay una característica igual que tienen estos dos insectos, animalitos, no sé cómo, lo que sea, reptiles, que es que son venenosos. Diga conmigo: los demonios son venenosos. Así que si conoces a alguien medio venenoso, ya sabes de dónde viene el veneno ese. Del Espíritu Santo no viene. Pero eso era una chapa que te la quería dejar de regalo. Pocas veces aparecen gozosos los discípulos del Señor, pero esta es una de las veces que aparecen gozosos. ¿Por qué? Porque cumplir el propósito y la voluntad de Dios y la misión de Dios para ti te da gozo y satisfacción para tu alma. Es un gozo que no te lo da algo material, es un gozo, una alegría que no te lo da algo que este mundo pueda ofrecer, es un gozo que viene de arriba. Diga conmigo: un gozo que viene de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Normalmente los discípulos en la Biblia aparecen muchas veces sufriendo, siendo mártires, son sacrificados, son abandonados, son cosas malas le ocurren a los discípulos. Tenían que pagar ese precio de llevar adelante el mensaje y ser perseguidos terriblemente. De igual forma, la iglesia primitiva fue perseguida muy fuerte, pero la iglesia del último tiempo va a ser más perseguida. Un amén solo. Decirle al que está al lado: seremos perseguidos por nuestra fe. Ahí se va a ver, los pingos se ven en la cancha. Ahí se va a ver quién es de verdura, quién es de verdad y quién no es de verdad. Ahí se va a ver quién realmente va a mantenerse amando a Dios. Usted imagínese que Dios le va dando algunas cositas para que usted practique. Algunos problemitas cotidianos, algunas guerritas pasajeras, como dice el apóstol Pablo, pero mire que hay cosas mucho más fuertes que muchos creyentes están viviendo en el mundo en este momento. La Biblia dice que en todo el mundo hay hermanos padeciendo sufrimientos como nosotros. No es lo mismo
saber que soy el único que estoy pasando por una lucha que saber que hay muchos más que están pasando. ¿Cuántos me están escuchando? Eso me da como un ánimo. No soy el único, no soy el único que estoy atravesando esto. Hay otros y hay otros que ya lo han superado y que lo están superando. Decirle al que tenés al lado, no estás solo en las luchas que estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. No estás solo. Gracias. El diablo quiere que creas que no tenés autoridad. El diablo quiere que creas que no sos nada, que no podés nada, que no sos nadie. Pero la verdad es que sí hay autoridad sobre la vida del creyente. Una vez estaba liberando a una persona y el demonio me miró a través de la persona con los ojos desviados y medio rojizos y me dijo, no podés sacarme. No podés sacarme, me decía, no podés sacarme. Hermano, yo era medio novato ahí, entonces, pobre la persona, no me acuerdo ni quién era la verdad que estaba liberando, pero la agarré más fuerte así, la cabeza le debe haber quedado hecho un biombo, pobre. Pero le dije, claro que puedo, Dios me ha dado la autoridad, te vas fuera. Y ese demonio tuvo que salir. Decirle al que tenés al lado, tenés autoridad. Decíselo con más ganas, tenés autoridad. Pero si el diablo te hace creer que no la tenés, vas a actuar como que no la tenés, aunque la tenés. Te lo voy a repetir. Si te hace creer que no la tenés, vas a vivir y vas a actuar como que no la tenés, siendo que la tenés la autoridad. Y ese es el poder de la fe también. Lo que creo me será hecho, conforme pienso, así soy. Por eso el diablo es padre de mentira. El arma más fuerte de Satanás es la mentira. Si te hace creer una mentira, si te hace creer que no podés, entonces no vas a poder. Pero no porque es verdad que no podés, sino porque estás creyendo que es verdad que no podés. Preguntale al que tenés al lado, ¿qué estás creyendo? No te creas mentiras. Hoy vine a decirte la verdad y la verdad te hace libre. La verdad es que tú eres un hijo de Dios. La verdad es que hay un poder sobre ti. La verdad es que hay una autoridad sobre tu vida y tú puedes pisar al enemigo. El diablo me oprime, el diablo me pega, el diablo me saca, me da esto. Hay gente que el diablo los pasa cacheteando. Pero la Biblia dice que si resistimos al diablo, él huirá. Algunos tienen los roles cambiados. Vos no tenés que huir con miedo de Satanás. Vos tenés que hacer frente, vos tenés que pararte, vos tenés que resistir. Yo no te digo que no es verdad que te oprime el diablo, porque el diablo trabaja en eso. El diablo se dedica a oprimir principalmente a los que aman y sirven a Dios. ¿Cuántos aman y sirven a Dios? Te va a atacar, pero tienes que resistir, tienes que pararte firme y tienes que pelear. Hay una guerra espiritual que todo creyente debe hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús les dice, yo veía caer a Satanás como un rayo. ¿Cómo lo veía caer? ¿Saben que los rayos se generan cuando dos choques de electricidad de totalmente polos opuestos chocan en los cielos? Y cuando chocan esas fuerzas de electricidad negativa y positiva, ahí se descarga ese poder que termina transformándose en un rayo que cae sobre la tierra. Entonces, cuando Jesús ve caer a Satanás como un rayo, no es más ni menos que el reino de los cielos dándose contra el reino de las tinieblas. ¿Cuántos me están entendiendo? Están chocando continuamente. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se está moviendo todo el tiempo se está zarandeando, y alguno que está medio ahí con un pie en la iglesia y un pie en el mundo se cae del barco. Pero el que se agarra bien fuerte, ¿cómo que se llama el coso que está en el medio del barco? Mástil.
El que se agarra bien fuerte del mástil, el que está ahí agarrado del Señor, el que se afirmó, el que se puso valiente y firme en las cosas de Dios, ese no se cae, aunque se zarandee para el costado y para el otro. La Biblia dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Decirle al que tenés al lado, te está hablando el Señor. El que está así, un paso acá y un paso allá, el barco se va a mover y para un lado te va a caer. Ojalá que te caigas para adentro, pero no juegues con fuego. Yo dije, no juegues con fuego. Gente que conoce a Dios, gente que sabe que tiene que consagrarse, gente que sabe que tiene que servir a Dios, jugando a la escondida con Dios. No te sirve, no te conviene, no te bendice. Preguntale a que tenés al lado, ¿estás escuchando, hermanito? Los discípulos no eran conscientes, como no lo son hoy muchos creyentes, hoy en día, del impacto que tiene en el mundo espiritual y por ende en el natural, que los hijos de Dios lleven a cabo la misión que Dios les ha dado, el predicar el evangelio, el orar por las personas. Había un cimbronazo espiritual en ese momento, en ese lugar. Estaba el Espíritu Santo tocando a las personas, pero estaban las fuerzas de las tinieblas queriendo retenerlas, y ahí el Señor vio a Satanás caer como un rayo. Cuando vos predicás, cuando vos orás por las personas, cuando vos te esforzás en hacer la voluntad de Dios, en llevar el mensaje, hay una guerra espiritual que se desata, pero siempre Dios nos da victoria. Siempre Satanás cae como un rayo. Siempre tenemos la victoria los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Siempre. Decirle al que está al lado, tenés que usar la fe que Dios te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Hay una evangelista muy conocida, no tanto ahora, más bien en otro tiempo, Dina Santamaría. ¿Cuántos la han escuchado nombrar? Bien. Dina Santamaría cuenta que su familia era muy miserable, en todo sentido. En el económico, en el familiar, en el afectivo, en todo. Entonces ella cuenta que una vez, yo creo que esto lo conté alguna vez, se cansó de esta situación. Hay situaciones de las que te tenés que cansar para reaccionar. Hasta que no te canses de ese pecado que te embroma la vida, no lo vas a dejar. Hasta que no te canses de que el diablo te robe la bendición metiéndote doble ánimo, depresión, angustiándote por cosas de la vida, vas a seguir angustiándote. Te tenés que hartar, te tenés que cansar. Y cuando te cansás, decís, bastó, y ahí tomás decisiones. ¿Cuántos me están escuchando? No te hartes de Dios, ni del camino del Señor, ni nada de eso. Hartate de lo malo. Cansate de lo malo. Me cansé de hacer el bien. Mirá vos, cansate del mal. Entonces esta mujer se cansó y dice que se levantó, no solo se levantó de la cama, sino que se levantó con fe y se levantó en fe. Dice que agarró una escoba y empezó a barrer hacia afuera y empezó a sacar el polvo hacia afuera. Digo conmigo, hacia afuera de la casa, y no solo estaba sacando el polvo. Dice que ella, mientras barría, le vino un don de fe y empezó a declarar y empezó a creer que estaba sacando la miseria, que estaba barriendo la pobreza, que estaba barriendo toda maldición. Empezó a sacar y barría y barría y barría y sacaba, y no era polvo lo que sacaba, eran cosas del infierno, eran maldiciones, eran opresiones. Y barría en el nombre de Jesús. Te echo fuera y tomo autoridad y saco todo esto. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Quién se va a levantar en tu casa?
¿Quién se va a levantar en tu familia? Vas a ser tú. Tú te vas a levantar, tú vas a decir: esto se acabó la miseria, se acabó la maldición, se acabó Satanás embromándonos la vida. Aquí reina Jesús, esta casa de oración, esta casa de Dios, mi vida es de Cristo. ¿Quién se va a levantar? Un día yo me levanté y dije: se acabó esto en mi vida y se acabó lo otro, y ahora empieza lo que Dios tiene para mí. Señor, soy tuyo. Decí conmigo: este es el tiempo que los hijos de Dios se levantan, y yo soy uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees. Y a partir de ese día en la casa de Dina Santamaría algo pasó. Cambió el ambiente. Cuando entraba su familia, entraban y miraban así y le preguntaban: ¿qué hiciste? Los muebles estaban en el mismo lugar. Cuando tú afectas el mundo espiritual positivamente con la presencia de Dios y el poder de Dios, afecta el mundo natural también. Hay un paralelismo entre lo natural y lo espiritual y viceversa. A veces basta con ver que una persona no se arregla físicamente, no exteriormente, para darse cuenta que esa persona está en una depresión, está en una baja autoestima, se cree poca cosa. Basta con ver cómo se arregla, si directamente no se arregla. ¿Cuántos me están escuchando? O entrar a un lugar donde está todo sucio, todo tirado, todo mal, no te inspira algo lindo eso. Y son cosas naturales, básicas, pero muchas veces no es la regla, porque puede ser que un día, yo qué sé, no te dio el tiempo por ordenar, pero muchas veces tiene que ver con lo espiritual. Pero esta familia de Dina Santamaría notaba algo diferente, algo cambió, algo se transformó, algo diferente hay aquí. Hermanos, esa familia prosperó, esa familia salió adelante, no solo en lo económico, sino que Dina Santamaría se transformó en una evangelista en las naciones. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios va a prosperarte a ti y a tu casa, así como prospera tu alma, te va a prosperar en todas las cosas. Alguien que reciba esa palabra hoy. ¿Quién dice amén a eso? Y así conmigo: otro aire, otro espíritu. Amén. No es que esto es el método Ilben. ¿Se acuerda alguien del método Ilben? Era un comercial que se pasaban cada 2 minutos en la tele. No hay un método. Esto fue resultado de la fe de ella. No es que ahora vos vas a ir a tu casa y te vas a poner a barrer y va a decir: en nombre de Jesús. No. Dios te va a dar una fe a ti. Dios te va a dar la forma tuya personal para que ocurra lo de Dios en tu vida. No hay método. Decí conmigo: no hay método. Esto no es por métodos. Esto es por la fe. Y en la fe surgen ciertos métodos tal vez. Pero esto no es metódico, retórico. Esto es por fe. Me hace acordar a la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Quién le dijo a esa mujer? ¿Dónde decía en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento en ese momento, que tocara el manto iba a ser sana? ¿Dónde? Eso fue algo que se lo dijo el Espíritu mediante la fe que ella estaba teniendo. Dale lugar a la fe en tu corazón y van a ocurrir cosas locas, pero cosas buenas, cosas grandes y cosas de bendición para tu vida. No era el método, era la fe. Vamos a decir juntos: no es el método, es la fe. ¿Quién dice amén? Y aclaro esto porque hay muchos cristianos que se han frustrado.
porque ven que escuchan una historia como esta o de alguna otra historia y después quieren ir y hacer lo mismito igual. Se trata de hacer lo mismito igual, se trata de que tú tengas tu fe y que esa fe genuina que tú tienes te lleve a hacer tal vez alguna locura como esta, pero que trae resultado de bendición para tu vida. La mujer que tocó el manto pensó con fe en su corazón, dijo, si toco el manto me voy a sanar. ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de la fe. Hay veces que te vienen ideas locas por la fe y tú las oprimes, las opacas, las achacas porque tienes temor. No, esto debe ser cosa mía. A veces te viene algún arrebato de fe y el Espíritu te dice, imponé las manos sobre la enfermedad de este familiar tuyo. Orá por él y va a ser sano. Y vos te achicás y te achicopalás y te quedás porque no crees que tenés la autoridad. Pero hoy aquí como siervo de Dios, de Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo, yo te digo que la palabra dice que tú y yo tenemos autoridad del cielo. Jesús te dio el ok, podés darle para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Dice, hijitos míos, ustedes son de Dios. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo está leyendo ahí? Hijitos míos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Ustedes son de Dios y han vencido. Decí conmigo, he vencido. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Eso es palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Ahora decirle al que tenés al lado, hermano querido, ya has vencido. Y el Espíritu que está en vos es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. No te intimides. No te intimides cuando se te presente algún ataque del infierno, algún endemoniado, algún demonio, lo que sea. No te intimides. Me acuerdo una vez estaba en Flores y vivíamos con Germán en la casa de una señora que se llama Gloria. Y ahí había un muchacho que tenía unos problemas bárbaros y veía demonios. Estaba muy perturbado. Una vez oramos por él y casi rompe toda la casa. Entonces se levantaba de madrugada y hablaba solo y jugaba ahí a los jueguitos y nosotros lo escuchábamos que hablaba. Entonces dijimos, este loco trae gente todas las noches acá. Andás a ver a quién está trayendo. Y un día nos asomamos así, no había nadie. Andás a ver con qué cornudo estaba hablando ahí. Y bueno, y nos pusimos en campaña y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar a la noche siguiente, creo que fue una siesta. Una siesta, porque en Flores la siesta es más fuerte todavía que acá en Durano, me parece. Y empezamos a orar, y yo estaba orando ahí antes de dormirme la siesta. Y cuando estoy cerrando los ojos, se me aparece una mujer tipo bruja, vamos a decir, fea, narigona, horrible, con los ojos chuecos, era un demonio. Se me apareció, literal, no es que me pareció, se me apareció. Y empecé a sentir que me agarraba del cuello. Yo dije, bueno, imagínense que le estoy hablando hace bastantes años atrás. Yo ni pastor era. Y me empezó como a faltar el aire. Y me dijo, te vas a callar.
te vas a callar, me repetía. Y en un momento como que me quise intimidar, pero de repente vino la fuerza del Espíritu sobre mí y le dije, no me voy a callar, vos te vas a callar, vos te vas a callar. Y mientras más lo repetía, más fuerte me salía, hasta que sentí que salí huyendo, pegando un grito, y Germán se dio vuelta y me dijo, estabas gritando. Las cosas que ocurren en el mundo espiritual son más reales y más fuertes que lo que ocurre aún en el mundo natural. ¿Cuántos me están escuchando? Ese demonio me quiso intimidar para que yo me calle, porque yo estaba ganándome a ese chico y a esa familia y a esa gente para Cristo, pero yo no me callé, lo eché fuera y seguí predicando. Si viene el enemigo a intimidarte y a querer hacerte callar, tú tienes que hacerlo callar a él, tú tienes que echarlo fuera a él, tú tienes que intimidarlo a él. Porque en ti hay un espíritu mayor. Los demonios cuando veían a Jesús se asustaban. Es más, dice la Biblia que tiemblan. Diga conmigo, tiemblan. ¿Qué haces teniéndole miedo a ir a colgar la ropa de noche al patio? Varios cristianos con opresión nocturna porque la cuerda de la ropa de la cuerda está pegando contra la ventana y se piensan que es un dinosaurio endemoniado. Porque el temor es una gran mentira. La mayoría de tus temores nunca se van a hacer realidad. Simplemente son imaginación y son mentira. Diga conmigo, son mentira. Hay gente que le tiene temor a hablar en público. Yo lo tuve también y Dios me hizo libre. Se piensan que cuando paso se van a tropezar y van a girar por toda la iglesia y todos lo van a mirar y van a decir, ¡ah! Para un poquito con esa imaginación. El temor te hace creer mentiras. ¿Cuántos me están escuchando? Todo creyente verdadero, quiero ir cerrando con esto, fue autorizado por Jesús, diga conmigo, por Jesús, para tener autoridad sobre las tinieblas. La autoridad no te la doy yo. La autoridad no te la dio un líder. La autoridad te la da la palabra de Dios, te la da Jesús. Él dice, si tú crees en mí y me das tu vida, ve y haz discípulos, ve y predica el Evangelio. Carlos Anacondia, con un mes de convertido, salió a ayudar a la gente a las villas. Él pensaba ayudarlas de una manera más natural, dándole, yo que sé, algún alimento, alguna ayuda. Pero dice que cuando pisó la villa se empezaron a manifestar los demonios en las personas. Y él cuenta que al principio se asustó y no sabía cómo manejarlo y no sabía qué hacer, pero empezó a través del Espíritu Santo y la palabra a darse cuenta que él tenía autoridad, no por el tiempo que llevaba en la iglesia, sino porque él había creído en Jesucristo y por ende había sido hecho un hijo de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Dale un aplauso al Señor. Cuando la Biblia dice que no consideremos al neófito, al nuevo, para cargos importantes de la iglesia, no lo está limitando a que no puede predicar y orar por la gente y liberar a la persona orando en el nombre de Jesús, porque el poder está en el nombre de Jesús. Dígale al que está al lado, el poder está en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Decí conmigo, el poder está en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Hay poder, ahí hay poder. ¡Wow! Póngase de pie. Póngase de pie, póngase de pie.